tú que eres Dios, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ti te damos las gracias, te debemos todo lo que somos, Señor Padre bendito. Quiero agradecerte que nos dices la oportunidad, Señor Padre bendito, de poder despertar, Señor Padre bendito, de poder ver a nuestros seres queridos, Señor Padre bendito. Gracias por un alimento que nos has dado, si no das a los que todavía no les has dado un alimento, Señor Padre mío. También quiero pedirte, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos das la oportunidad de estar aquí para poder aprender tu palabra, Señor Padre mío, que estemos gozosos, que estemos con ganas de querer seguir adelante y seguir aprendiendo, Señor mío. Nunca nos vamos a cansar de seguir aprendiendo. Siempre vamos a aprender algo de ti, Padre bendito. También te pido por los que van a entrar, Señor mío, que quites toda barrera para que ellos puedan entrar y puedan escuchar tu palabra, Señor Padre mío, que este libro que vamos a ver y capítulo, Señor Padre, es bien importante porque así podemos tener control, Señor Padre bendito, de todas nuestras acciones y de nuestra lengua, Señor mío. También te quiero pedir por los expositores, Señor Padre, de tu palabra, que les des la sabiduría, la inteligencia, Señor Padre bendito, para que puedan explicar lo que tú quieres que aprendamos, Padre bendito. Te damos las gracias en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Uriel. Pues hoy continuamos con el capítulo 3 de esta tremenda carta que es la Epístola de Santiago. Y nada más para ir recordando un poquito lo que llevamos visto hasta aquí. Capítulo 1, ayúdenme a recordar, vimos cómo básicamente el libro de Santiago el tema es la congruencia que debe de haber entre el hablar y el hacer. Y entonces realmente una fe viva se manifiesta cuando es una fe genuina. Y Santiago comienza el capítulo 1 hablando de las pruebas que enfrentamos, cómo debemos ver las pruebas, no como una desgracia que te está ocurriendo, sino como una oportunidad para crecer, ¿verdad? Y nos explica el por qué. Después nos explicó cómo debemos reaccionar frente a las tentaciones, los medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos soportar la tentación. Y luego también, ¿qué más hubo en el capítulo 1? La verdadera religión es la de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, el refrenar la lengua. Ahí menciona ya algo de la lengua. En el capítulo 2 vimos que ayúdenme a ver capítulo 2 que vimos en el 2. Obedecer la palabra. Las razones prácticas para la imparcialidad. Sí, es cierto, la imparcialidad primeramente, ¿verdad? Que no debemos mostrar favoritismo ni nada, que eso no es congruente con el cristianismo. Y finalmente, el papel que juegan las obras y la fe, la lección pasada, importantísima lección que todos debemos conocer bien, saber estudiar perfectamente para poder ayudar a otros que aún están confiando en sus obras, ¿no? El papel que juega la fe y las obras nos explicó cómo no hay contradicción entre Santiago y lo que escribe Pablo en Romanos y en Gálatas, ¿no? Y eso es más o menos lo que hemos ido avanzando. Hoy vamos a ver otro importante capítulo, ¿sí? De los problemas en los que nos mete a veces nuestra lengua, ¿verdad? Así que te paso el micrófono, Danis, para que nos vayas guiando, por favor. Buenos días, Esperancita, ya la veo que está por ahí. Buenos días. Aquí estoy ya. Aquí estamos, ya llegó a tiempo justo. Entonces, pues te paso el micro, Danis, para que vayas guiando el estudio y que esto pueda ser de bendición para todos nosotros. Adelante. Amén. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el capítulo 3 tiene dos subdivisiones, ¿verdad? El primero le dedica una buena parte a la lengua, ¿sí? De hecho, la parte más importante se la dedica a la lengua y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y la segunda parte, que son 6 versículos, se los dedica a la sabiduría, ¿verdad? Así que vamos a procurar llevar a cabo todo este estudio para terminarlo hoy mismo. Entonces, acompáñenme, por favor, a leer los primeros versículos del capítulo 3.
Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos y de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y bueno, no sé si han visto ustedes programas en la televisión, sobre todo programas policíacos o películas, ¿verdad? Películas policíacas o de terror o cosas por el estilo, en la que va el protagonista o alguna persona, va el protagonista o algún familiar cercano, va en una camilla, va rumbo al hospital porque está mal herido. Y eso es como casi el final de la historia, ¿sí? Y luego te aparece 8 días antes o 6 meses antes y empieza entonces a redactar qué pasó 15 días antes y cómo fue evolucionando su vida o todo el tema de la película hasta que llegaron a la parte culminante, que es que va en la camilla, por decirlo algo así, y va rumbo al hospital. Pues algo así me parece en estos 2 versículos, ¿sí? Como me parecen algo así como la conclusión de todo lo que va a desarrollar Santiago en este capítulo 3. Dice, otra vez se los voy a leer. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos y de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Les vuelvo a repetir, a mí me parece como la conclusión de todo el tema, estos 2 versículos. Y luego empieza a decir, eso está bueno. Si hablas mal de tu iglesia, también hablas mal de Dios. Muy cierto, ¿sí? La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Muy bien, ¿sí? Fíjense que yo me eché un clavado al libro de los Proverbios, que es rico en este tema, ¿no? Entonces dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿sí? A través de poner freno en su boca. Y luego dice una comparación también, pues muy similar, aunque esta vez se refiere al agua, ¿sí? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, de donde el que las gobierna quiere. ¿Qué quiere decir? Que las naves con un timoncito dirigen el barco hacia donde quieren ir, ¿verdad? Sin importar el tamaño del barco. Cuando le ponemos freno a un caballo, dirigimos todo su cuerpo, ¿sí? Poniendo freno en su boca y los llevamos a donde queremos y además a la velocidad que queremos. Si queremos que camine o que corra, nosotros los dirigimos. Pero el versículo 2 dice que los hombres, si ponemos freno a nuestra boca, somos capaces de gobernar todo el cuerpo, de refrenar todo el cuerpo. Pero ahorita vamos a empezar a ver pues que eso pues no es muy cierto, en nosotros no se cumple mucho. En vosotros ahí hay unas imágenes de un caballo con freno y un timón, de lo que estábamos hablando ahorita en el versículo 4. ¿Sí? Entonces, gracias, Japo, por compartirnos estas imágenes. Y esta imagen está muy buena porque como que representa
desarrollo del tema, este pequeño cuadro, ¿sí? Y apenas aquí en el versículo 5 es donde va a empezar lo bueno, ¿sí? Apenas, ahora sí que como que los primeros 4 versículos como que nos sirvieron de introducción, ¿sí? Y ahora empieza lo bueno, empieza el desarrollo de todo el tema de Santiago. Hermanos, hasta aquí algún comentario antes de continuar. ¿Alguien dice yo? No, todo bien, hermano, sí, continúe. Yo Dale. sí tengo una duda, Dani. Sí. Aquí donde dicen el primero que no os hagáis muchos maestros, porque seréis más severamente condenados. ¿A qué se refiere eso de no os hagáis maestros? Bueno, yo lo que entiendo, ¿sí? Es que, como dice el versículo 11, ¿sí? Que de una misma boca, de una misma fuente, sale agua amarga y agua dulce. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que no nos hagamos maestros hipócritas, ¿sí? Que con los hermanos hablamos bien y echamos puras flores y puras bendiciones, pero nos encontramos en el mundo y de nuestra boca salen alacranes y cangrejos y arañas, ¿no? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso que significa ese versículo 1. No sé si alguien tenga otra opinión. ¿Tú, Memito? ¿Qué piensas? Sí, creo que ahí la clave está en el sentido de ese verbo, ¿no? Dice, no os hagáis. Es decir, que el Señor ha establecido, como dice en Efesios, entre los ministerios de la iglesia, pastores y maestros, ¿no? Sí. O sea, el Señor ha dado maestros a la iglesia. Sin embargo, hay algunos que tal vez de ellos mismos ha procedido el hacerse maestros, ¿no? O sea, no se hagan maestros ustedes mismos, ¿no? Porque muchas veces la intención de enseñar o de hacerse maestro es solamente el tener digamos, la posición o la vista en ellos, ¿no? Entonces, a mí me suena así de que no nos hagamos por nosotros mismos maestros, si no hemos sido llamados de alguna manera por el Señor para ser puestos como tales, ¿no? Como menciona ahí en Efesios, que el Señor mismo fue el que dio esos ministerios a la iglesia. Y que es algo serio, ¿no? Es algo serio porque dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuántas veces no hemos visto falsos maestros que a lo mejor se han autoproclamado y que han enseñado falsas doctrinas y que con ellas están llevando al error a mucha gente que lo sigue, ¿no? Sin embargo, ha de saber esta persona que recibirá mayor condenación en su momento. Gracias. A ver, vamos a ver. Bueno, antes que nada, bienvenida Ale y Brendis, que ya están ahí también. Buenos días. Y Manuelita ya también ya va entrando. A ver, sí, de entrada, miren, a veces pareciera como que la carta de Santiago contradice otras personas. Así como dice aquí, ahorita decía Benito, no os hagáis maestros, o sea, ustedes mismos, es correcto eso que dice. Sin embargo, vamos a ver, tenemos que definir bien a qué se está refiriendo Santiago cuando dice, no os hagáis maestros. ¿Por qué? No parece que suena contradictorio.
en el libro de Hebreos, dice el escritor de Hebreos, porque después de tanto tiempo, debiendo ser ya ustedes maestros, por ahí oigo un ruido. Ok. Dice Hebreos. Hebreos 5, si no mal recuerdo. 5 hay de los primeros versículos. Dice, el escritor de Hebreos dice, porque después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, o sea, lo está regañando porque diciéndoles, ya deberían de ser maestros. Jesús dijo en la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y enseñarle las cosas que os he enseñado. Entonces, una persona que enseña, ese es un maestro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está entonces diciendo Santiago aquí? Obviamente, Santiago se está refiriendo al oficio de maestro en la iglesia, ¿sí? Porque todo creyente tiene la responsabilidad de enseñar. Lo poco o mucho que va aprendiendo de la palabra de Dios tiene la responsabilidad de írselo a enseñar a otro. Eso es correcto, eso es válido. Lo que sí está advirtiendo Santiago es cuidado con hacerse uno mismo maestro, porque como dijiste tú, Memito, Dios es el que pone los maestros, es un don espiritual que Dios les da a algunos para poder enseñar. Ahora bien, no es que Santiago los esté desalentando a ser maestros. Qué bueno que hubiera más maestros en una iglesia. Qué bueno fuera. Lo que está diciendo es que sean, que uno se autoproclame maestro, ¿sí? Sin ser llamado por el Señor. Porque cuando el Señor te llama a enseñar, Dios te da también el don para poder enseñar. Entonces, aquí pues dice, cuidado, no se hagan vosotros mismos maestros. ¿Por qué? Por la gran responsabilidad que es enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ver la enseñanza con la lengua? Pues porque hay mucha relación, porque uno utiliza la lengua para enseñar. Hay que ver qué es lo que está uno enseñando. Entonces, Santiago no es que esté desalentándolos, sino simplemente advirtiéndoles de la gran responsabilidad que implica enseñar. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Lo primero, cuando una persona, porque en los tiempos de Jesús, los maestros tenían un gran prestigio, ¿sí? A grado tal que muchos sentían envidia y los decían, yo también quiero ser maestro. Alguien está haciendo ahí ruido con algo. No soy yo. A ver. Papo, tú puedes ver en participantes y puedes checar que se silencian a todos y nada más te quedas tú. Es creo que tu micro, Danis. El mío. Te voy a silenciar tantito y ahorita lo activas. Ya te sé. Ok, entonces decía yo que ¿cómo sabemos que una persona tiene el don para enseñar? Yo creo que dos cosas tenemos que ver primero. Primero y esto lo vemos en Timoteo 3:1, cuando dice Pablo, si alguno desea obispado, buena obra desea. Entonces, lo primero que tiene el primer requisito es que alguien lo desea. Acuérdense que la palabra desear en ese contexto quiere decir concupiscencia, que es uno de los usos positivos de la palabra concupiscencia, un deseo intenso. Okay, a lo mejor tú tienes mucho talento para enseñar, pero no tienes el deseo de enseñar, ¿sí? O al revés, puedes tener mucho el deseo de enseñar, pero no tienes las cualidades para enseñar, ¿sí? Entonces, el primer requisito es que tú lo desees vehementemente, el querer enseñar, lo disfrutes. Es una de las cosas que uno disfrutas enseñar, te gusta enseñar, pero al mismo tiempo te preparas para enseñar. Como una vez les dije, si a ti te gusta enseñar, pero no te gusta estudiar, pues como que hay una incongruencia, ¿no? A la persona que le gusta enseñar, que disfruta enseñar, está preparándose, estudiándose, investigando, etcétera. Le fascina, no le pesa, le fascina, ¿sí? Entonces, no querer ser maestro nada más por el simple hecho de tener el prestigio de ser maestro. Entonces, no es que Santiago los esté desalentando. Digo, qué bueno que hubiera muchos maestros. La mala advertencia de Santiago es cuidado porque esto es una gran responsabilidad. Entonces, que querer ocupar un puesto al que el Señor no te está llamando, pues ya es cosa grave de por sí, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería yo opinar. Espero haya aclarado este primer versículo que de entrada sí pareciera que dices, no, pues entonces si está así la cosa, mejor yo no le entro, ¿no? No, hay que entender bien lo que está diciendo Santiago. Bueno, Dani, ya continúale si quieres.
Ok. Perdón, Danis, nada más yo quería, te hacía esa pregunta porque sí me llamó la atención decir, bueno, entonces el estar, querer enseñar, pues no es, que yo quiera, ¿no? Como decían, a veces es el don, pero sí aclarar que todos tenemos la responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, sí podemos enseñar vida eterna, que todos debemos, saber enseñar ese inicio, el evangelio, ¿no? Entonces, no enseñarlo a alguien que Dios nos está poniendo enfrente sería también malo, ¿no? Claro, yo me acuerdo una vez en el seminario, el profesor dijo, si te toca, si vas a predicar o enseñar algo y no entiendes el pasaje tú mismo, mejor no lo enseñes o no lo prediques. Si no lo entiendes, entonces no, mejor ni lo prediques, porque es una gran responsabilidad lo que uno va a enseñar, ¿no? Entonces, sí, entonces creo que el punto es ese, nada más, no es desalentar a sus oyentes, sino simplemente estén conscientes de que enseñar no son enchilame la otra, tiene sus responsabilidades. Activa tu micrófono, Danis, porque algo trae tu micro, creo. A ver, ahora sí, te escuchemos, Danis. Ok. Entonces continuamos, ¿no? Sí. Me quedé en el versículo 4, vamos a avanzar al 5. Dice, ok, voy a retomar el versículo 4 para avanzar al 5. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, ¿verdad? Aquí está la imagen del timón, sí, que gobierna una nave muy grande. Y entonces Santiago empieza a referirse al dominio de la lengua, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí? Y vayamos por favor a Proverbios 16. Gracias por esa imagen. Proverbios 16. Versículos 27 y 28. Dice de la siguiente manera, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sí, Proverbios es un libro que está repleto de cosas referentes a la lengua, a los labios, a la boca, a nuestra forma de hablar, a cómo utilizamos nuestra boca. Mencionar todos los versículos de Proverbios sería así llevarnos toda una clase o muchos más. Y no nada más vamos a tomar unos cuantos ejemplos. Entonces dice aquí, ¿sí? Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y cuando no controlamos nuestra boca, cuando no controlamos nuestra lengua, nosotros mismos somos los que encendemos ese fuego, ¿sí? Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ah, mira qué buena imagen. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí? Vayamos otra vez a Proverbios, ¿sí? Ahora al capítulo 18. Proverbios 18. El versículo 7. Dice,
necio es quebrantamiento para sí mismo. Y sus labios son lazos para su alma. Fíjese nada más como dice este versículo. El que es necio con su boca es quebrantamiento para sí mismo y lazo para su propia alma. ¿Sí? Por eso esa imagen donde dice, Señor, por favor, refrena mi lengua del mal, está muy buena. ¿Sí? También Eclesiastés, capítulo 10, nos dice algo similar. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Yo siempre le he dicho a Marce, no sé si conozcan gente, yo creo que sí, todos conocemos gente que habla hasta por los codos, ¿sí? Y si se dan cuenta, la gente que habla mucho, no sabe oír. Son gentes que normalmente no saben oír. Empiezas tú a hablar con ellos y luego te callan y empiezan a hablar ellos. Toman el control de la plática, no importa lo que quieras hablar. ¿Sí? Nunca puedes terminar porque no te dejan hablar. ¿Sí? Y generalmente la gente que habla demasiado demuestra su insensatez. ¿Sí? Porque no sabe refrenar su lengua. En fin. ¿Perdón? Sí. Sí. Veamos al versículo 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahí está ese buen ejemplo. ¿Sí? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Otra vez, por favor, vayamos a Proverbios, pero esta vez a Proverbios 12. Proverbios 12, 18. ¿Sí? Sí. Dice, el que habla, perdón, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Vaya que es cierto. Mas la lengua de los sabios es medicina. La verdad es que cuánta razón tiene este versículo, ¿verdad? Dice el 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Sí? La verdad es que qué agradable es escuchar hablar a gente sabia, ¿verdad? Como dice aquí, es medicina para nuestros oídos. Pero cuando oyes a gente insensata hablar, no, hombre, ya no sabes ni dónde meterte. A veces le da más vergüenza a uno que a ellos mismos oír lo que están diciendo, ¿verdad? Dice, ningún hombre puede domar la lengua, ¿sí? Que es un mal que no puede ser refrenado, dice, y llena de veneno mortal. Ahora bien, aquí empieza otra sección de la lengua, ¿sí? Bueno, antes de continuar, creo que es importante que veamos cómo hablamos. Aquí en varios versículos de Proverbios que hemos leído hasta el momento, nos dice que el que habla mal, que el necio de labios
¿sí? Es quebrantamiento para sí mismo, ¿sí? Y es lazo para su propia alma. Entonces, cuidemos nuestra forma de hablar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículos 9 al 12 dicen, con ella, hablando obviamente de la lengua, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. A ver, aquí va a estar bueno el asunto. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 6. Y ahorita regresamos y vamos a platicar entre todos sobre este punto. Versículo Proverbios 6. Proverbios 6, del 16 al 19. 16, 9. Al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Dice, y aún 7 abomina su alma. Y vamos a verlas, vamos a contarlas. ¿Sí? 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 7, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. De todas estas cosas que menciona aquí, 3 de ellas se refieren a la lengua. De las 6 o 7 que menciona aquí el Señor, sí, 3 de ellas se refieren a nuestra lengua. Dice, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Caramba, creo que Dios nos está llamando la atención en cómo debemos conducirnos a la hora de hablar. ¿Sí? Proverbios 18:20. Ajá, ¿me lo pueden leer, por favor? A ver, ¿alguien me lo puede leer? Yo, del fruto de la boca del hombre, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Amén. Hasta ahí. El versículo que sigue también, también habla muy fuerte de esto, ¿verdad? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El 22. Dice, ahorita, ¿sí? Dice, nada más 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, ¿sí? Y dice el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y luego la segunda parte de cada uno de esos versículos, se saciará del producto de sus labios y el que la ama comerá de sus frutos. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que
Así que a lo que dices, recibes. ¿Sí? Se está refiriendo a que de lo que tú hables, eso es lo que vas a obtener. ¿Sí? Bien, cuando yo era estudiante en la universidad, yo era muy, pero muy mal hablado, como poca gente que he conocido, muy mal hablado. Y un amigo de mi hermano, el más chico, imagínense de qué manera hablaba. Yo creo que ya se lo imaginan de qué manera hablaba. No podría decir un hola sin 3 groserías, ¿no? Y un día, uno de los amigos de mi hermano, el más chico, me dijo, dice, Daniel, a mí me da vergüenza que la gente sepa que te conozco solo por la forma en que hablas. Así me dijo. Dice, me da vergüenza que la gente sepa que te conozco. Ni siquiera dijo que somos amigos o que te hablo. Nada más con que te conozco. Dice, por la forma en que tú hablas. Imagínense en qué concepto me tenía la gente. Y era yo un estudiante universitario, ¿sí? Porque no refrenaba mi lengua, ¿sí? Eso sí, jamás en toda mi vida, jamás he ofendido a las mujeres, nunca, nunca. Pero cuando hablaba en general o cuando hablaba a los hombres o con los hombres, no refrenaba mi lengua. Y créanme que hoy en forma en que yo hablaba. Bueno, eso es un pequeño comentario, es un pequeño testimonio de lo que ha hecho el Señor en mi vida, porque ahora gracias a Él mi forma de hablar ha cambiado, ¿sí? Y veamos tres últimos versículos relacionados con la lengua y ahorita platicamos, ¿sí? Primero, acompáñenme a Proverbios 13, versículo 3. Versículo 3. Ajá, a ver. El que guarda su alma. Ajá. Boca guarda su alma, más el que muchos labios tendrá calamidad. Así es. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Sí? El que es prudente para hablar, ¿sí? Guardará su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Les decía yo hace un momento que yo tengo el concepto de que la gente que habla demasiado es insensata. Generalmente exhiben su insensatez. Pero bueno, ahora vayamos al Nuevo Testamento. Por favor, alguien que me pueda leer Lucas 6:45. Un versículo muy, muy conocido. Lucas 6:45. Mateo, Lucas 6. En la abundancia de la persona habla nunca. ¿Ya están ahí? Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir ese versículo? Oye hablar a la gente y te vas a dar cuenta qué es lo que tiene en su corazón. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Oye hablar a la gente y tú ya sabes qué es lo que tiene en su corazón, si es agradable o no lo es.
Pues ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? Y ahora nos da Pablo un consejo. Acompáñenme, por favor, a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ocho y 9, vamos a leer ahorita. Dice, pero ahora, a ver, vamos a leer desde el 5, creo que me parece conveniente que empecemos a leer desde el 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora viene también el consejo final de Pablo y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Cambiemos nuestra forma de hablar, ¿sí? Eso implica también un cambio de conciencia, eso implica también un cambio en nuestra forma de pensar. Por eso dice el versículo 10, dice, y revestidos, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario? Me gustaría que me hicieran algunos comentarios antes de que pasemos a la sección de la sabiduría, ¿sí? Porque vaya que hay mucha tela de donde cortar con esto, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla, ¿no? de la importancia que es la lengua. La lengua puede ser, es más bien mentirosa, y que nadie puede frenar su lengua. Pues yo digo que piensa antes de hablar. Hay que pensar antes de hablar, porque muchos hablan y pues no, por eso Dios nos hizo la diferencia de los animales. Nosotros razonamos y los animales no, que aunque también somos animales, pero con raciocinio. Y aquí pues dice, ¿no? Que la verdad, pues solo Dios declara justicia. Y pues la palabra aquí también nos dice, ¿no? La Biblia, que es más, daña más que es como una espada. Y aquí nos dice cuando uno, como vulgarmente, chismosea, que habla de otra persona. Y pues no debemos de hablar de las personas mal, todo lo contrario, bendecirlas. Así como dice, no odies a tu enemigo, bendícelo. Y aquí nos llama, ¿no? De que el que se conduce bien con los hermanos, pues está con Dios. Porque pues entre familias y hermanos, pues yo tengo, digo, ya 6 hermanos, antes éramos 8, pero una ya está en el cielo. Y sí discutimos, y sí nos peleábamos, pero pues nos peleábamos como hermanos, digo yo, pues, pero yo pienso que no todos piensan igual, y lo que tú hagas o lo que tú hables es lo que obtienes. Y aquí como nos dice los proverbios, ¿no? De que pues sí, el que habla verdad
declara justicia. Y sí, y las palabras son como espadas, y con la boca bendecimos, maldecimos y oramos. Pues esto es, y todavía no se crean que le entiendo muy bien. Yo creo que debe ser otra clase de Santiago. Perdón que llegué tarde. ¿Alguien más? Gracias, Manolita. ¿Alguien más que quiera? Es que ahorita como ya estamos hablando del buen uso o mal uso de la lengua, dicen, ay, mejor me quedo calladito. No, adelante, adelante. Gracias. No, efectivamente, o sea, precisamente por eso quise terminar esta sección con esos consejos, ¿no? Cambiemos nuestra forma de hablar. Cambiemos nuestra forma de hablar. Yo sé que todos hemos cambiado nuestra forma de hablar porque todos ahora estamos en Cristo, todos estamos caminando con Él y Él se ha estado encargando, ¿verdad?, de moldear nuestro carácter, moldear nuestro pensamiento, nuestro corazón y por supuesto nuestra lengua, ¿verdad? Pero sí es importante que cuidemos nuestro lenguaje. Les voy a leer dos citas más, pero no las busquen, nada más se las voy a leer. Primera de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Recuerden que una de las cosas que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Y luego dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, pero en gracia a los oyentes. Que cuando tú hables, la gente que te oiga hablar se deleite en lo que tú dices, se deleite de tu forma de hablar y no se ofenda, como les decía yo que yo lo hacía, ¿no? Cuando más joven y cuando no tenía de plano al Señor en mi corazón, porque vaya que Dios cambia a la gente. Vean, ¿algún otro comentario que les gustaría hacer antes de que sigamos avanzando? Bueno, yo quería comentarles algo. Cuando yo era niña, mi hermanita y yo nos íbamos a las puertas de las casas de las vecinas y escuchábamos pues lo que ellos platicaban, cosa que no debería ser, ¿verdad? Pero lo hacíamos. Y llegábamos con mi mamá y le decía, mamá, fíjese que fulanita, que quién sabe qué. Y me decía mi mamá esto, si no sabes lo que estás diciendo, mejor quédate callada. A mí no me vengas con chismes ni con cuentos que dijo la vecina porque no me interesa. O te callas o te amarro la lengua. Así me decía mi mamá y pues ya no nos quedaba más que quedarnos calladitas, ¿verdad? Es verdad esto, miren. Nada más para complementar esto, miren. Las groserías, las malas palabras, las obscenidades, son tan solo una muestra de los pecados de la lengua. O sea, pero la importancia de esta sección es lo que nos trata de decir Santiago, es el gran poder que tienen nuestras palabras, nuestra lengua. La lengua tiene poder para dirigir, ¿sí? Tiene el poder para destruir, tiene poder para bendecir. Todo depende de cómo la usemos. ¿Quién está controlando nuestra lengua? ¿Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón perverso, o la está controlando el Señor Jesucristo? Porque miren, uno puede matar a una persona con palabras sin mencionarle una sola palabra grosera. O sea, tú puedes lastimar a alguien utilizando un lenguaje elegante, rimbombante y lo que quieras, y son verdaderas puñaladas. Entonces, las malas palabras no, son tan solo un botón, pero hay más pecados de la lengua que me dicen, por ejemplo, la falsedad. Miren, anoche en el estudio de anoche,
Vimos muchos ejemplos, intrigas, mentiras, adulaciones, falsedades. Entonces, esos también son pecados de la lengua muy sofisticados, ¿sí? Por ejemplo, la falsedad, la calumnia, la murmuración, el engaño, la jactancia, la palabra contenciosa, los falsos testimonios, la adulación, el chisme, la exageración, ¿sí? Las burlas, el hablar con altivez. Todos esos son pecados de la lengua, ¿sí? Y todas las palabras que soltamos nosotros traen consecuencia. Yo creo que muchos de nosotros bajo estados de ira hemos soltado verdaderas balas así de AK-47, que después lamentas haberlas dicho, ¿sí? Porque dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces ese es el propósito de Santiago, que aprendamos a controlar nuestra lengua, ¿sí? Que nuestra lengua esté controlada por el Espíritu Santo. Porque así como está de pequeñita, por eso pues, Santiago pone esos ejemplos, como una chispita puede incendiar un bosque, ¿sí? Como un pequeño timón puede gobernar toda una gran nave, un freno, un artefacto pequeñito que se le pone a un semejante animal como un caballo, lo puede controlar. Así es la lengua, es un miembro muy pequeño, pero que tiene un poder tremendo, ¿sí? Y ya sea para bendecir o maldecir. Y entonces lo incongruente es que a veces Santiago dice, con esa misma boca que estamos bendiciendo a Dios, es la misma boca que estás usando para chismear, para difamar, para calumniar, ¿sí? Dice, ni la naturaleza
se comporta así. ¿O cuándo has visto que una fuente brote agua y salada al mismo tiempo? Dice, ni en la naturaleza se ve eso. Entonces, ¿por qué en el hombre sí hacemos eso? Entonces, Santiago está hablando de, y Dani lo mencionó, las consecuencias que tienen nuestras palabras. Siempre, siempre una palabra trae consecuencia buena o mala. Miren, va nada más para que vean cómo una palabra puede cambiar todo. Una sola palabra. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra importante. Una sola palabra. A ver quién se acuerda. A ver, pregunta de examen. Concéntrense, por favor, porque hoy es el día de su consagración. Una sola palabra que aparece en el Nuevo Testamento que cambió totalmente la historia del mundo. Una sola palabra. Tan, can, tan, can, tan, can. A ver, try to remember. Bueno, les voy a dar es una sola palabra en griego. En español son dos palabras, pero en griego es una sola palabra. ¿Cuál es? Una sola palabra que cambió la historia de la humanidad. Ahí les va. A ver. Es arrepentidos. No. ¿Con qué letra empieza? Les voy a... miren, a ver si les ayuda esta canción de Cricri. ¿Sí? Para los que saben quién fue Cricri. A ver, la canción dice, métete, tete, que te metas, tete. Ay. No vean que nunca han oído esa canción. No, sí, me la sé. Que te metas, tete. Ahí está, tetelestai. ¿Tete? Tetelestai, consumado es, esa palabra cambió la historia de la humanidad, cambió nuestro destino. Una sola palabra, ¿cómo cambió todo? Jesús dijo en la cruz, tetelestai, lo dijo en griego. Esa palabra significa consumado es. Una sola, o sea, el poder que tiene una palabra. Cuando un juez va a dictar su sentencia, él dice culpable o dice inocente, una sola palabra va a cambiar todo. Entonces, lo que está diciendo Santiago es la importancia que tienen nuestras palabras, ¿sí? En otras palabras, dice, en boca cerrada no entran las moscas. Y en el mucho hablar está el mucho errar. También, por eso a veces también vale quedarse calladito. Una vez oí que alguien dijo, yo prefiero quedarme callado y que todos piensen que soy un tonto, abrir la boca y que lo comprueben. ¿Me explico? Entonces, además también hay un dicho que dice, calladito te ves más bonito. Sí, o sea, y fíjense cómo Santiago desde el capítulo 1 está diciendo que debemos ser más prontos para oír y más lentos para hablar. O sea, escuchemos más de lo que hablamos. Y como dice Pablo en Efesios, en otras palabras, dice, vas a edificar, mejor cállate. Sí, porque la boca le gusta soltar, por ejemplo, esa imagen que les puse aquí hace ratito a ver si, miren esta, es una lengua, pero que es una lengua viperina, ¿no? Lenguas que nada más abren y destilan, sueltan chismes, murmuración, o verdaderas balas o fuego sale por esas bocas, ¿no? Entonces, por eso ahí puse esa de Señor, por favor, refrena mi lengua del mal, porque la lengua tiene esa tendencia a siempre estar cometiendo pecados con la lengua. Bueno, nada más era eso para... Adelante, Danis. Ok, bueno, empecemos con lo que sigue, ¿sí? La última sección del capítulo 3, que son los 6 versículos siguientes, que es del 13 al 18, dice el subtítulo, la sabiduría de lo alto. Y también hay mucho que sacarle aquí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Igual, vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios, que aquí hay mucho de qué hablar. ¿Sí? Dice Proverbios 13, versículo 10.
Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es que tocaron. Mas con los avisados está que la sabiduría. ¿Sí? En la soberbia hay contienda, ¿sí? Mas los avisados, dice, en ellos está la sabiduría. Y Proverbios 3, versículo 7, dice algo que es un versículo que citamos mucho. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Busquemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del Señor. ¿Sí? Porque esa es la que nos va a agraciar. Dice el versículo 14, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí yo entiendo, y por favor corríjame si estoy equivocado, ¿sí? Para empezar, pues el tema central en este versículo es que hablemos verdad. Hablemos verdad, ¿sí? Que no mintamos, que no tergiversemos la verdad y le demos un sentido a las cosas que no tienen. En Zacarías 8:16 nos habla precisamente de eso, ¿sí? De hablar con verdad. ¿Sí? Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Tenemos que privilegiar la verdad ante todas las cosas. Porque si no, vamos a regresar a los versículos anteriores. ¿Sí? De una misma lengua va a salir verdad y mentira. Y tampoco es por ahí. ¿Sí? Debemos ser hombres veraces, hombres transparentes. ¿Sí? Luego dice el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino tres cosas: terrenal, animal y diabólica. Veamos. Dice que esta sabiduría, la sabiduría de que de los hombres, nuestra propia sabiduría, ¿sí? Dice, es primeramente terrenal. Acompáñenme a Primera de Juan, tantito más adelante. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Es terrenal. Luego dice, es terrenal. Luego dice, es animal. ¿Sí? Vayamos a Segunda de Pedro, un libro antes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, pues estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sí?
Y también, más adelantito en el libro de Judas, versículo 10, nos dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de lo que no conocemos, y de lo que conocemos de todas maneras lo tergiversamos, lo corrompemos, y nosotros mismos nos hacemos como animales. Por eso dice aquí que la sabiduría humana es primeramente terrenal, después es animal, y por último dice que es diabólica. Vamos a Juan 8, por favor. Juan 8. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí nos dice Santiago que nuestra sabiduría es terrenal, nuestra sabiduría es animal y nuestra sabiduría es diabólica. ¿Sí? Dice, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? Y toda obra perversa. Dice, para terminar y empezar con los comentarios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, aquí vamos a ver todo el contraste. Es primeramente, fíjense, 1, pura. 2, pacífica. 3, es amable. 4, es benigna. 5, es llena de misericordia. 6, da buenos frutos. ¿Sí? Número 7, sin incertidumbre. 8, sin hipocresía. Y número 10, trae paz. ¿Sí? Trae paz. ¿Sí? Él dice, el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. Y bueno, aquí simplemente yo lo que veo es lo siguiente. ¿Sí? En todos estos puntos que está mencionando Santiago acerca de la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Primero lo que está mencionando son los frutos, es el fruto del Espíritu, ¿sí? En Gálatas 5, 22 y 23, ¿sí? Segundo, también creo yo, ¿verdad?, que habla de Primera de Corintios 13, los versículos 4 al 8, que todo el mundo conocemos como el Salmo del amor. ¿Sí? El amor es benigno, el amor no pide nada, no es jactancioso, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, caray. Bueno, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Y el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Todas estas cualidades de la sabiduría de Dios se reflejan aquí también en el fruto del Espíritu que viene en Gálatas 5, en el Salmo del Amor, en 1 Corintios 13, ¿sí? Y en algunos otros versículos acerca de la sabiduría que vienen en Proverbios. ¿Sí? ¿A qué voy? A que hay una enorme diferencia cuando hablamos de nuestra propia boca, con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia sabiduría, a que cuando somos guiados por el Espíritu Santo que nos da la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto, primeramente edifica, no destruye, y no se envanece a sí mismo. Primero alaba al Señor. La sabiduría humana se envanece a sí mismo. Por eso dice que es terrenal. ¿Sí? En fin, algún comentario que quisieran hacer. Me gustaría que empezáramos con algunos comentarios. A ver quién dice yo. Adelante. Les comió la lengua el ratón. Adelante, Brendis. Es que yo me paré porque tocaron y se me fue el hilo. A ver, Brendis, entonces. Ay, Dani, es excelente, me gustó mucho tu plática, me llegó mucho y pues sí, la verdad es que vemos que pues los seres humanos tenemos una lengua terrible, ¿no? Y aparte la sabiduría que pensamos tener, que no viene de lo alto, pues es diabólica, ¿no? Entonces, como todas estas cosas no las sabemos hasta que estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Aquí estamos viendo que pues que la lengua puede ser tan venenosa que puede, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por poner un ejemplo, la guerra, ¿no? Cómo una palabra o algún malentendido puede provocar una guerra como la que está ahorita pasando en Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces, vemos que la maldad humana es terrible. Si no estamos de verdad apegados a la palabra de Dios, podemos hacer mucho daño, ¿no? Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, o lo hemos hecho o no lo han hecho, ¿no? Desgraciadamente, pero ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios, pues Dios nos da discernimiento y nos da el conocimiento que tenemos que tener para poder detener nuestra lengua, ¿no? Pero, bueno, vemos también que necesitamos de alguien, y ese alguien es Jesucristo, porque por nosotros solos no podemos. La verdad es que yo lo intenté muchas veces y yo sola no puedo. Es complicado, pero siempre necesitamos esa mano, y esa mano que es, como dice aquí, la sabiduría que viene de lo alto, como el freno del caballo. Forzosamente necesita una mano. Por sí sola no se va a frenar el caballo. Necesita esa mano que frena el caballo. Y esa mano es Jesucristo. La verdad es que sin Él, nosotros solos no podemos avanzar, ¿no? Necesitamos esa mano que frene el caballo, esa mano que agarre el timón y controle nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Aquí tenemos las 3D, la dirección de Jesucristo, la destrucción, que es la lengua, que puede quemar, puede balacear, puede matar a las personas. Y la tercera D, el deleite en la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva, ¿no? Entonces, bueno, pues, excelente estudio y muchas gracias, Dani, porque estuvo muy claro. Gracias. Pues gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos lleva de la mano para poder realizar estos estudios, ¿no? Alguien más, como yo les decía hace ratito,
hoy en día me avergüenzo de cómo hablaba yo antes, ¿no? Sí, porque de verdad que era terrible hablando. Pero, hermano, si Dios me cambió a mí, Dios cambia a cualquiera, ¿eh? De verdad puede cambiar a cualquiera, porque así de grande es su misericordia y su amor para con nosotros. Alguien más que quiera hablar, que quiera comentar. Ay, pues está muy interesante esto, ¿no? Porque hay tantas cosas que aquí no lo dice y es tan difícil, pues no pecar, porque aquí dice, ¿no? Que si no entendemos, pereceremos en nuestra propia perdición. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que si esto sigue así, pues nos las vamos a ver muy mal, porque por las exportaciones, que la mayoría que viene de Rusia también, y si se les están poniendo cercos a Rusia, pues ya de por sí ya se están viendo los problemas de que todo está caro y todo está subiendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya no van a venir cosas de Rusia. Estados Unidos ya le están poniendo, ¿cómo se dice? Pues para que frene, pero pues nadie le puede ayudar a Ucrania, que porque no está afiliado a la OTAN. Entonces, digo, pues lo único que hay es orar para que esta sabiduría de Dios, que es el que nos la da, y el pensamiento y la razón, pues no siga destruyendo como está pasando, y no lo entendemos. Pensamos, bueno, ¿por qué Dios manda estas guerras? Pero la gente no piensa que no es Dios, es el cristiano, la persona, y que pues ellos le piden, yo creo, el poder al demonio, no se la piden al Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que yo entendí. Sí, yo también quería comentar que realmente aquí en este libro de Santiago, realmente nos hace reflexionar que el tamaño de una cosa no determina ni su valor ni su poder realmente, porque vemos que debemos poner nuestra lengua y todo nuestro cuerpo, ¿sí?, al control del Espíritu Santo, porque si no somos como ese caballo que no tiene freno, ¿no? Hasta que llega, como decía Brenda, alguien y le pone el bozal y por medio de eso lo va domando, ¿sí? Pero el único que nos puede domar a nosotros es el Espíritu Santo cuando nos ponemos en sus manos, ¿no? Y vemos que realmente el poder de nuestra lengua tiene tanto impacto que puede incendiar a toda una familia, ¿sí? Puede incendiar a toda una iglesia por una palabrita o por un comentario que hagamos, ¿sí? Puede destruir toda una familia, toda una iglesia, a dos grandes amigas, a dos grandes amigos, ¿sí? Entonces vemos que realmente tenemos que poner en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, nuestra lengua y todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque si no, realmente somos como caballos desbalagados. Gracias. ¿Alguien más? Yo nada más tengo una duda con respecto a los versículos que mencionó Dani sobre las 7 cosas que aborrece Jehová. ¿Era en Proverbios 6? Sí, ¿no, Danis? Ay, ya no me acuerdo. Proverbios 6, versículos 16 al 19. 16 al 19. Y también con respecto a esas citas, Dani, que relacionaste, pues nuevamente, ¿no? Vemos que no es tanto, o sea, Dios obviamente aborrece el pecado, pero yo creo que también nosotros tendríamos que estar en esa misma posición de aborrecer eso que nos hace daño, ¿no? Porque como dice Leti, no nada más es
el daño que le podemos hacer a alguien más, pero el daño propio, ¿no? Que también en muchas ocasiones, pues regresan, ¿no? Y no es nada más lo que le hacemos a los demás, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos. Y obviamente que ya sea que el efecto sea en nosotros o en alguien más, sigue siendo desagradable a Dios, ¿no? Y lo deshonramos al hacer mal uso de la lengua. Y como dice Leti, no importa el tamaño de lo que sea, sino que el efecto y el testimonio que damos es lo que puede dejar huella, ¿no? Y pues muchas gracias, Dani, también por compartir tu testimonio, que sí, efectivamente, a veces tenemos que estar muy atentos a la forma en la que hablamos, cómo es que la forma con la que nos dirigimos a las personas puede ser pues grata a los demás, pero también puede causar vergüenza, ¿no? A otras personas. Entonces sí, pues es algo que debemos de considerar siempre. Gracias. Adelante, Ale o Memito. Gracias a ti, Pati. Sí. Ladies first. Ladies first, ya dijo. ¿Quién? Ale, ¿quieres comentar algo? Adelante. Yo estaba ahorita pensando, quizá tengo un mal conocimiento y ahorita agradezco la aclaración. Yo pensé que la sabiduría solo venía de Dios y ahorita me encuentro que la sabiduría pues también es falsa y auténtica. La auténtica pues viene de Dios. Pero yo me imaginaba que la sabiduría falsa no era tal sabiduría, sino era mero conocimiento. Entonces, a lo mejor ahí estaba yo confundida, porque pues cuando yo decía que con mi solo conocimiento estoy hablando como mi pensamiento humano, no estoy involucrando a Dios. Y ahorita con esta definición o esta distinción que hace Santiago, me queda claro que estamos hablando de la sabiduría que nos proporciona Dios, ¿verdad? Porque esto viene de Dios, la sabiduría no la proporciona Dios, nadie más. Que la cultivemos o no la cultivemos, yo creo que ahí está la gran diferencia, porque si nos estamos alejados de Dios, pues obviamente que tenemos una sabiduría falsa, y si estamos más cerca de Dios, abocados al estudio, en este caso, pues a las personas que están preparadas para enseñarnos, pues nos aclara muchísimo estos temas, ¿no? Entonces, sí a mí me quedaba confusa esa situación, y ahorita que la estaba yo escuchando, dije, pues voy a poner mucha atención porque pensé que la sabiduría solo venía de Dios, no que también nosotros la teníamos y que se cultiva, pues, y se va alineando hacia lo que Dios nos quiere de nosotros, ¿no? Dar frutos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. No sé si, a lo mejor yo estoy todavía enredada, por eso no doy bien mi punto de vista. Perdón. No, está bien, Ale. Miren, hay que recordar una cosa. El estilo literario en el que está escribiendo Santiago les dije, es una diatriba. Él anticipa la pregunta que alguien le va a hacer. Aquí Santiago les viene diciendo del mal uso que están haciendo de la lengua. Comienza el capítulo diciendo que quieren hacerse maestros por envidia, por celos, y eso está mal, ¿no? O sea, el motivo no es puro. Entonces les viene diciendo, y luego él mismo suelta la respuesta, la pregunta en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, él antepone que alguien va a decir, pues entre nosotros hay mucha gente sabia, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene la cosa. Santiago les va a mostrar que hay dos tipos de sabiduría, ¿sí? Y les dice, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ok, dicen que entre ustedes hay gente sabia, bueno, que muestre, ¿sí? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero, ahí viene la adversidad, ahí viene el problema, dice,
si tenéis celos amargos, o sea, ¿cómo puedes decir que eres un sabio si tienes celos amargos? O sea, están sintiendo celos por la gente que Dios ha dotado para enseñar. Tienes celos. Estos celos te están llevando a contender, ¿sí? Dice, entonces tienen celos y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no me vengas con cuentos de que eres un hombre sabio, porque el simple hecho de que tienes celos y contiendes ya no eres un sabio. Esa sabiduría que tú le llamas sabiduría, esa sabiduría no proviene de Dios. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí nos va a hablar de las dos clases de sabiduría que nos habló Danis. Hay sabiduría humana y sabiduría celestial de Dios. Normalmente pensamos que una persona que tiene mucho conocimiento, esa es una persona sabia, pero no. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento y son poco sabios, ¿sí? Entonces, Santiago nos va a mostrar las características de cada sabiduría. Y la sabiduría la que Santiago le está diciendo, esta es la sabiduría que ustedes tienen, ¿sí? Es terrenal, es animal y es diabólica. Todas esas cosas que ustedes están mostrando no provienen de Dios, provienen del mismito demonio. Porque lo único que están creando es celos, contención, divisiones, ¿sí? Porque donde hay celos y hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaban ocasionando ellos con su supuesta sabiduría. Y Santiago le está mostrando, eso no es sabiduría que venga de lo alto, ¿sí? Esa es una sabiduría terrenal, esa sabiduría de hombres, diabólica. Dice, pero, 17, ahí está el contraste, la adversativa. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ¿sí? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toda la sabiduría que ellos están mostrando carecía de todo esto. Por lo tanto, su sabiduría no era divina, ¿sí? Y finalmente, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, finalmente, la sabiduría de Dios genera paz, no genera contiendas. Entonces, una manera de ver si una persona es sabia es cómo se conduce en cada área de la vida. Ahí podemos decir que esa es una persona sabia. En otras palabras, una persona sabia no es la que tiene mucho conocimiento, sino que en su vida muestra los frutos del Espíritu, ¿sí? Que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, etc., etc., etc. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de sabiduría. Sí, conocimiento es una cosa y sabiduría es aplicar ese conocimiento. O sea, cuando el Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber lo que es bueno, lo que viene de Dios y lo que viene del mundo, de Satanás, de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Claro, exactamente. Es más, hasta puede uno tener mucho conocimiento bíblico y aún así ser poco sabio, porque tienes el conocimiento bíblico, pero no lo aplicas correctamente o no lo aplicas siempre. Entonces, ser sabio no es enchilame la otra. Por eso dice, esta sabiduría viene de Dios. O sea, no vas a la farmacia y véndame 3 capsulitas de sabiduría divina, así que me las voy a tomar. No, qué bueno fuera que así fuera, ¿no? No, Dios tiene que ir trabajando en nuestras vidas si es que queremos ser sabios. De hecho, cuando Dani mencionó Proverbios, 1 Corintios 13, donde habla del amor, pues esa descripción que está dando Pablo es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual, ¿sí? Es una descripción del Señor Jesús. Bueno, tú, Memito. Bueno, primeramente también agradecer a Dani por la exposición de este capítulo y pues la importancia, ¿no? que nos marcó de ser sensatos y cuidadosos con tanto nuestra forma de hablar como en aquello que hablamos, ¿no? Porque sí es cierto que a mí me ha pasado también o he experimentado lo que decía Dani de las personas que tienen una facilidad de hablar y hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar o estás hablando y ya se encimaron en tu plática y ya de repente ya te robaron la conversación. Y pues se dice, ¿no? Que por ello, como en
mismo Santiago había dicho, ¿no? Que seamos prontos para oír y tardos para hablar, ¿no? Así que nos ha dado dos orejas para que escuchemos más y solamente una boca para que hablemos prudentemente y de manera sensata, ¿no? Entonces, también el testimonio que nos compartía acerca de su antigua forma, de su viejo hombre, yo pasé también por ello, y aún batallo con esa parte de que durante mucho tiempo era mi forma de expresión común, el doble sentido, la picardía y todo ello, y luego batalla uno con esa parte, pero pues estamos pidiéndole al Señor que siga trabajando en nosotros, ¿no? Para corregir todo eso que no está bien, porque el mismo Pablo en Efesios menciona que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿no? Que no hablemos palabras deshonestas, que no haya en nosotros truanerías, mentiras. Y bueno, pues el Señor siga trabajando en nosotros. Como decía Brendis, y me gustó ese ejemplo que ponía acerca de la mano que se necesita, ¿no? Porque el freno por sí mismo que se le pone al caballo o que dirige un timón, o el timón no es dirigido solo, ¿no? O el freno, no, el caballo no se va a frenar solamente porque tenga puesto un freno, ¿no? Sino que hay esa mano que necesita hacer esta acción de refrenar, en este caso, nuestra lengua, o dirigir el timón del barco. Y permitirle que el Señor sea el que siga trabajando a través de su Espíritu Santo en nosotros y que ponga esa prudencia en nosotros a la hora de hablar, ¿no? Que sepamos escuchar, que hablemos de manera sensata, prudente, sabia, ¿no? Y entendiendo que pues la sabiduría que desciende de lo alto tiene ciertas características. La verdad, pues muy bien, Danis, y muchas gracias. Y pues seguimos aprendiendo de lo que el Señor a través de su palabra nos quiere ir moldeando y mostrando. ¿Alguien más? Por prestar atención. Gracias. Perdón. Sí, Brendis. Nada más, ahorita que hagan una oración, me gustaría que incluyeran, por favor, es que ahorita está de moda un tal Bad Bunny, y mi hija está ahorita en la edad, y puras groserías dice ese señor, y puras cosas blasfemas horribles, ¿no? Que hasta mi cabeza empieza a imaginarse literalmente todo. Entonces, pues cada que la llevo, que acá, que allá, pone su música y, oye, yo me siento muy mal, ¿no? Y digo, yo sé que, aunque ya es mayor de edad, pero bueno, pues aún está chiquita, ¿no? Y yo muchas veces hablo con ella, le hago entender, pero es la moda ahorita que está con el Bad Bunny, entonces, pues sí me gustaría que incluyeran en sus oraciones a mi hija, y sobre todo que ese Bad Bunny pase de moda y que se termine, porque es horrible. La verdad es que escuchar esa música a mí me causa mucho problema. Entonces, de lo que hablaba Dani, ¿no? De la lengua, todas las groserías que dice y todo lo que dice está horrible. Entonces, ahorita en sus oraciones sí me hacen favor de incluir esa petición. Claro que Gracias. sí, Brendis, y más que lo que expresa su lengua, el problema es que la lengua refleja lo que hay en su corazón. Entonces, orar también por la salvación de, ¿cómo se llama? ¿Bugs Bunny? Bad Bunny. Entendí, Bugs Bunny. Bad Bunny. Miren, sí, Brendis, ahorita en la oración, miren, ayer Gracias. Brendis, cuando estábamos en la clase de anoche, tiró una serie de preguntas que nos pusieron a reflexionar a cada uno de nosotros, pensando que no, ese Absalón era malo y el Joab, y bueno, pero
estas preguntas nos hacen reflexionar que a veces nosotros hemos caído en una de esas cosas, ¿no? Entonces, ahorita aquí buscando en mis apuntes encontré una serie de preguntas que tienen que ver con este tema, pero no va a ser una especie de dinámica, más bien quiero que cada quien en su corazón, con toda honestidad posible, contestemos estas preguntas y seamos lo más honestos posible con nosotros mismos. Miren, por ejemplo, la primera pregunta, hablando del tema de lo que acabamos de ver, de donde hay celos y contención, bueno, la primera es, escucha bien, ¿siento envidia o celos por algún hermano o hermana porque tiene dones o talentos que yo no tengo? Yo lo he vivido y sí los he sentido. Si soy honesto, sí he sentido a veces celos o envidias por hermanos que tienen unos talentos que yo quisiera tener. Segunda, ¿estoy consciente de que con mis celos me hago daño y hago daño al cuerpo? 3, ¿respeto más a los orgullosos de este mundo que al humilde creyente en el Señor Jesús? 4, ¿sirvo al Señor sin preocuparme de quién recibe el crédito por ello? 5, ¿o empleo a veces medios dudosos para conseguir buenos resultados? La que sigue, ¿me hago culpable de adulación para influir sobre la gente? Abusados, porque a veces adulamos para influir sobre la gente. La siguiente, ¿abrigo celos y resentimiento en mi corazón por no aceptarme como soy? También a veces así nos pasa, ¿no? No nos aceptamos como soy. Cuando somos criaturas del Señor, creación de Él, así que recurro al sarcasmo y a observaciones agrias. Y la última, soy puro en mi pensamiento, en mi manera de hablar y en mi moralidad. Entonces, en conclusión, no debemos dar cabida a los celos ni a las envidias y mucho menos entre hermanos. ¿Alguien de ustedes ha oído una canción de Marcos Vidal que se llama El Payaso? ¿Quién ha escuchado esa canción del Payaso? Sí, lo he escuchado. A ver si después la mandamos al grupo, porque esta canción habla de un circo donde el payaso tenía celos del trapecista, de los alambristas, y tenía muchos celos porque pensaba que él era un simple payaso y ellos se llevaban todo el crédito, el trapecista, el domador, el alambrista, etcétera. El domador de leones. Entonces, un día, cuando descansaba, no había función, movido por sus celos y por su envidia que quería ser igual que ellos, se subió al trapecio o al alambre, no me acuerdo, y se cayó y quedó ya paralítico, ¿sí? Entonces, pues ya no pudo seguir trabajando en el circo. Y 3 meses después se entera que el circo quebró. ¿Por qué? Porque ya no venían niños a la función. Como ya no estaba el payaso, ya no venían niños a la función. Y ahí se dio cuenta que aunque él no era trapecista, ¿no? Él tenía un papel que cumplir en ese circo. Y los niños lo iban a visitar a la colina donde se retiró a vivir. Y cuando veía que venían los niños, se pintaba la nariz y les hacía piruetas y todo eso. Y entonces se dio cuenta que cada quien tiene un don que Dios nos da a cada uno y que hacemos mal en querer tener el don de otro hermano, porque pensamos que es más llamativo, más espectacular. Pero ahí entendió que Dios le dio un don a él, que era hacer reír a los niños. Que el trapecista no lo podía hacer, ni el domador, ni nada. Entonces, hay el que la encuentra ahí en YouTube, seguramente, mándenla para que, y si la encuentran con letra, mejor. ¿Ok? Para que vean que eso es una lección para nosotros, ¿sí? Que no debemos de envidiar a otros hermanos porque tienen dones que nosotros no tenemos. Dios nos da a cada quien un don y ya vimos cuando vimos dones, Dios los reparte como Él quiere, ¿sí? Bueno, ya me cansé. Adelante. Si estás, Uriel, ya te paso el micro, Uriel, o algún comentario más antes de orar. ¿Tú le tienes algo más que se nos pase? ¿Quieres agregar? Bueno, pues adelante entonces. Sí, adelante. Yo ya nada más por último comentario, para poder tener la sabiduría de Dios hay que ser humilde, recibirla con humildad, con sencillez, para que Él nos dé fuerzas para que podamos nosotros actuar de acuerdo a cómo Él quiere que actuemos y que podamos
no podemos controlar ni domar la lengua, pero sí podemos sobrellevarla y ir tratando de, porque Dios nos enseña que no debemos de hablar así, entonces pensar las cosas antes y no mejor quedarse calladito, ¿verdad? Ese es mi comentario nada más. Gracias. Y realmente ese es el papel que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Dejarnos realmente guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y como dice el canto, entregarle todo lo que nos impide en nuestro caminar con Dios. Ok, pues adelante. ¿Va a haber alguna alabanza? No, pues ahora no están los cantores, los niños cantores de Viena no están ahora, ni Martita ni Armandito estuvieron hoy. Bueno, entonces le vamos a pedir al hermano Memo. ¿Te encuentras por ahí? Sí, hermanito. Si puedes orar, y por la petición de Brenda, de Xochitl, que ya se siente mejor, de Martita, que va saliendo adelante, y de Viri, por favor, de por su juicio, que salga adelante, por favor, me invitó, gracias. Y de mi hijo que todavía no encuentra chamba. Y de Miguel, hijo de Manuelita, para que pronto pueda encontrar un trabajo de acuerdo a sus conocimientos. Gracias. Sí, amén. Bien. Bueno, pues vamos a dar gracias en esta tarde para ser despedidos. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios eterno, porque pues nuevamente nos muestra, Señor, tu favor, Señor, y hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por la vida de Dani, que le permitiste, Señor, recibir de parte de tu Espíritu Santo, Señor, las palabras y la enseñanza que querías que lleváramos el día de hoy, Señor, en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos, Padre, la importancia de ser prudentes a la hora de hablar, Señor, de refrenar nuestros labios, de recibir con mansedumbre, Señor, la sabiduría de lo alto, de no confiar, Padre, en aquella sabiduría que proviene del mundo. Y Padre, siempre estar atentos a no caer en las envidias, a no caer en celos y tener esas contenciones, Padre. Gracias, Señor, por lo que hoy nos mostraste. Permite que aquello que habló a nuestros corazones podamos aplicarlo, Señor, como bien decían, que la sabiduría no es solamente conocimiento, sino poder poner en práctica, Señor, ese conocimiento, aplicarlo a nuestras vidas. Y que de esta forma, Señor, vayamos siendo transformados a lo que es tu voluntad, Padre, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo esto, y queremos poner también hoy, Señor, en tus manos, pues estas peticiones, Padre, que tú sabes que nos causan, Señor, cierta angustia en ocasiones, que nos afligen y que nos roban tal vez un poco de paz. Y queremos depositarlas en tus benditas manos, Señor, para descansar en ti, para poder tener, Señor, esa paz que proviene precisamente, Señor, de tu sabiduría. Y, Señor, que obres, Padre, conforme a tu voluntad en estas necesidades. Te pedimos, Padre, por nuestros hijos, porque no solamente Brenda tal vez batalla con esta situación, en casa también podemos estar pasando, Señor, con esta misma situación, Señor, de música que sabemos que no es agradable para ti, Señor, y que solamente contaminan, Padre, el pensamiento de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Y te pedimos, Padre, que primeramente podamos, Señor, compartirles de tu palabra, compartirles de tu amor, Señor, y que a través de ellos, Señor, ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, entre aquello que es la moda y aquello, Señor, que es lo correcto, lo puro, lo sano, Señor, que tú quieres mostrarnos. Bendice la vida de su hija, de Brenda, y ponemos también en tus manos, Señor, también la vida de este artista, Padre, para que tú toques su corazón, Señor, para que tú trates con él, Señor. Y Padre, tú eres misericordioso, tú eres grande, y para lo que para el hombre pareciera ser imposible, Señor, o es imposible,
para ti es posible, Padre. Tú puedes transformar corazones. Has transformado los nuestros, Señor, que tal vez no éramos mejores. Y Padre, pues puedes hacerlo también con estas personalidades que en vez de ser una mala influencia, Señor, puedan ser todo lo contrario. Lo ponemos en tus manos, Señor, y que pueda alcanzar, Señor, el perdón de pecados y la salvación depositada en Cristo Jesús, Señor. Padre, también ponemos en tus manos la vida de Martita. Gracias porque se va recuperando, Señor. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella en la semana y fue de mucha bendición, Señor, saber que está mejor y que está siendo atendida, Señor, por sus hijos, por su familia. Cuídala, Señor, síguela bendiciendo, síguela procurando, Padre, que prontamente podamos tenerla aquí, Señor, para deleitarnos con la alabanza, Señor, para gozarnos juntamente, Señor, con la alabanza, con los cantos, Señor. Padre, también ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Xochitl. Gracias porque ha estado en recuperación. Gracias porque atendiste, Señor, a su necesidad y porque ahora puede gozarse, Señor, en recibir, Señor, la sanidad que ha venido de parte de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Manuelita, Señor, que también, Señor, pone en tus manos, Señor, esta petición para con su hijo, para con Miguel, Señor, que tú le abras puertas, Padre, que le guíes, Señor, a encontrar, Señor, ese empleo que hace falta en estos momentos, Señor, y que, Padre, pueda desarrollar, Señor, todas sus capacidades en él y pues ser reconocido, Señor, por lo que él hace, Señor, y por lo que desarrolla. Gracias, Padre. Ponemos cada petición en tus manos, Señor. Perdona si omití alguna, pero tú conoces todas, Señor, las necesidades de este grupo. Te pedimos, Señor, que también sigas poniendo, Señor, esa disposición, esa necesidad de ti en nuestras vidas, Señor, para que siempre estemos buscando de ti, Señor, siempre estemos deseosos de escuchar tu palabra, de aprender más, Señor, de conocerte mejor. Pongo también, Señor, en tus manos la vida de Armandito, Señor, que el día de hoy no pudo estar. Permite, Señor, que este empleo le dé la posibilidad, Señor, de tener el tiempo, Señor, también para reunirse, que es algo que llena su corazón, Señor, y que es algo que sabemos que todos necesitamos. Lo pongo en tus manos, Señor, bendícele. Y Padre, quedamos en tus benditas manos, dándote gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias. Amén. Gracias. Pues nos vemos la próxima semana, próximo sábado. Nos vemos capítulo 4, si Dios no dispone otra cosa. Y vamos a ver ahora, lo mismo es el pleito que tienes tú con tu esposa que el tiene Rusia contra Ucrania y Estados Unidos. El principio es el mismo. Sí, en serio. Ahí nos va a explicar Santiago de dónde vienen los pleitos a nivel personal, nacional y mundial. Tienen una génesis. El corazón. Así es. Bueno, pero ya de eso nos hablará Memito la próxima semana. Gracias a todos por haber estado aquí. Dios les bendiga y pues, como dijiste, Memito, Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades, están puestas en sus manos y confiemos y esperemos en Él, ¿verdad? Sí. Amén. Dios los bendice. Bye. Bye, gracias, gracias. Chao. Descansan. Gracias. Igualmente. Gracias igualmente. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, para aquellos que hacen la paz.